Presentándonos como ejemplo en todo, ¿no? ¿En cuánto tenemos que presentarnos como ejemplo? En todo, ¿no? Hay algunas personas que eligen en qué ser un ejemplo, en las cosas que no son muy diestros, en las cosas que no son muy, ¿cómo podríamos decir? Muy expertas. Obviamente que cuesta, ¿no? Cuesta ser ejemplo. De pronto nosotros somos personas que elegimos dónde expresarnos porque a lo mejor nos sale mejor en algunas áreas. Pero la palabra del Señor siempre apunta hacia que nuestra vida tiene que ser integralmente edificada, siempre plenos, ¿no? Podemos llegar a una plenitud donde las personas nos puedan decir, oye, tú todo lo haces bien. Bueno, precisamente para eso estoy aprendiendo, para hacerlo todo bien. No es que vamos a resaltar en algunas cosas. El ser humano es perfectible en la medida que entrega su corazón, que se rinde. Y como se trata de edificar, ¿cierto? Como se trata de edificar, la palabra de Dios dice en 1 Corintios, porque ahí tenemos la base de lo que estamos enseñando, ¿no? Conforme a la gracia, 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 13, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Bien, nosotros, como el día de hoy el discipulado se llama o se denomina presentándonos como ejemplo en todo, ya hay un fundamento de cómo tenemos que comportarnos. Ya hay un fundamento sobre el cual tenemos que edificar, cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Y obviamente cuando nosotros nos comparamos al desarrollo del comportamiento de Cristo, hay que ver que a veces quedamos muy lejos de su imagen, ¿no? Quedamos muy distanciados, o a veces quedamos relegados a lo mínimo de la expresión, de cómo debemos ser. Pero no se desaliente, ¿eh? No se desaliente. Si usted me hubiera conocido hace 25 años atrás, usted me mira hoy, usted podría decir, uy, en verdad, Dios hace cosas, ¿no? Dios transforma. Y si Dios puede transformarnos a nosotros los pastores, ¿cuánto más a las ovejas, ¿no? Amén. Sí, usted quiere ser transformado. Ese es el fin, el objetivo. Entonces, como el discipulado tiene que ver con presentándonos como ejemplo en todo, o en todo como ejemplo, presentándonos como ejemplo en todo, o en todo como ejemplo, esto no admite una preferencia, sino que Dios demanda que debemos ser ejemplo en todos integralmente, e integralmente debemos ver cómo aquellas áreas que no están siendo perfeccionadas, que no están siendo maximizadas en nosotros, aquellas áreas que no están siendo trabajadas en forma precisa, tenemos que ver cómo sacarle el mayor provecho a lo mejor que tenemos y cómo minimizar lo peor que tenemos, ¿no? Lo peor que tenemos que ver cómo lo minimizamos hasta que desaparece. Usted sabe, había un pastor, el pastor Dogman, ¿no? Un anciano que alcancé a conocer. Él decía, uno alimenta dos perros dentro de uno, ¿no? El perro bueno y el perro malo. Al malo hay que matarlo de hambre. Y al bueno hay que alimentarlo alto. Bastante, ¿no? Hay que alimentarlo con buena palabra, para poder tener buenas expresiones, un buen accionar, tarde o temprano. Y cuando él decía el perro bueno y el perro malo, o el perro blanco o el perro negro, cuando usted alimenta el hombre viejo, ese hombre viejo siempre va a tener la tendencia a expresarse. Cuando usted alimenta el nuevo hombre creado según Dios, va a posicionarse y tarde o temprano va a hacer desaparecer al otro. Ahora, obviamente hay una lucha dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo nos presentamos como ejemplo en todo aquello en lo cual el mundo nos observa? Todos los días estamos siendo observados.
todos los días usted está siendo observado por sus jefes, por su casa, por sus hijos, por su esposa, por sus amigos. Usted está siendo observado por aquellas personas que la admiran, que tienen un ejemplo en usted, aquellas personas que le miran y le ven como un referente. Usted está siendo examinado todos los días, y aquellas personas que tienen puesta su confianza en Dios precisamente, y exactamente en Dios, pero cuando ven a Dios en usted, de usted no van a permitir relajos en su vida. Y bueno sería que nosotros, aquellas personas que estimamos, que amamos y que nos aman a nosotros, que cuando nos vean así medio extraño, que nos puedan decir, oye, ¿qué te pasa hoy día? Hoy día te veo un poco desperfilado, ¿qué sucede? Entonces a veces nosotros tenemos la tendencia a querer ser buenos ejemplos, pero no tenemos la tendencia a ser analizados, pesados, medidos, que hemos estado hablando mucho acerca de esto este último tiempo. Entonces, Jesucristo ya nos puso un fundamento de comportamiento. Él ya nos puso un fundamento de cómo debemos ser. Usted no tiene, como podríamos decir, usted no tiene que inventar la rueda, ¿no? Ya el modelo está establecido. Usted tiene que caminar por ese modelo, usted tiene que expresar su vida a través de ese modelo, usted tiene que ver cómo camina en ese modelo, usted tiene que ver cómo se esfuerza cada día para hacer desaparecer ese hombre que quiere expresarse de acuerdo a sus propios protocolos y diseños, ¿cierto? Usted tiene que ver cómo lo elimina para poder insertar los protocolos, los diseños y todo aquello que Dios nos enseña en su imagen, en cómo Él es. Entonces, Jesucristo, en Juan capítulo 13, verso 15, ahí Él habla del ejemplo y no habla subjetivamente. Él habla objetivamente que Él es el ejemplo y nos ha dado ejemplo. Entonces, Él dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Entonces, ahora este verso está en el contexto, de cuando el Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos. Podríamos hablar mucho podríamos extendernos demasiado en la naturaleza de esa acción. Cristo lavándole los pies a los 12, y en medio de esos 12 hay un traidor, en medio de esos 12 hay uno que te va a entregar, en medio de esos 12 hay uno que te está serruchando el piso, uno que está entregándote, uno que está traicionándote, y Cristo aún a ese le lavó los pies, ¿no? Entonces es una gran enseñanza, ¿no? Porque nosotros tenemos la tendencia a huir de los que nos dañan, pero leyendo unos pensamientos de Benjamin Franklin el día de ayer, había un pensamiento muy bueno acerca de él. Él decía, él decía algo como esto, ¿no? Voy a tratar de parafrasear lo que él decía. Él decía, préstale dinero a un amigo y lo perderás. Préstale dinero a tu amigo y lo ganarás. Muy buena aplicación. Hay que entender, ojo, hay que entender ese principio. Claro, el enemigo, exacto. Porque es increíble que cuando tú a un enemigo lo sorprendes con algo que el enemigo espera como daño y tú le haces un favor, lo desarmas, porque el enemigo siempre espera que tú lo dañes, ¿no? Pero del amigo tú siempre esperas que te retribuya. Normalmente la gente pierde amigos y pierde muchos amigos por dinero. Entonces, mira el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Jesucristo fue vendido por dinero. Uno de los mejores amigos que Cristo tenía, que era Judas, recuerden que él fue puesto sobre las arcas que él administraba, y al final el mismo que administraba las arcas, él mismo lo vendió. Entonces, tú puedes vislumbrar en aquello que ejemplo nosotros tenemos que dar en todo, aún a nuestros enemigos tenemos que hacerle bien, aunque esto cueste, ¿no? Aunque esto cueste. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de poder ilustrar que estamos siendo ejemplo en todo. En algún momento, hace un tiempo atrás yo hablé acerca de la paradoja del escorpión, ¿se acuerdan? Del chinito ese que estaba sacando el escorpión, y el escorpión lo picaba y lo picaba y lo picaba y lo picaba una y otra vez el escorpión, ¿no? Hasta que una persona lo vio y le dijo, oiga, pero usted es tonto, se hace, el escorpión lo va a picar. Usted está tratando de sacarlo y el escorpión lo pica.
Sí, sí, le dijo, yo sé que me pica porque es la naturaleza del escorpión, pero yo no voy a dejar de ayudarlo porque mi naturaleza es ayudar. No porque él me pique, yo voy a dejar de ayudarlo. ¿Se entiende entonces ahora el por qué puse el ejemplo del dinero y de los amigos? ¿Por qué? Porque cuando uno renuncia a su naturaleza, uno renuncia a la esencia a la cual hemos sido transformados. Cuando tú te niegas a ser como Cristo te ha hecho, entonces pierdes el valor más grande que Dios ha puesto en ti. El ejemplo que quiere que tú seas. Podría ponerle muchos otros ejemplos. ¿Por qué Cristo sana al siervo amado de un centurión? Cuando era imposible que Cristo, siendo tan santo y puro, pudiera conversar con un centurión, que normalmente los centuriones tenían dudoso comportamiento en cuanto a todas las áreas de la vida, sobre todo en las áreas de intimidad. El romano era muy desenfrenado. Pero ¿cómo Cristo habla con un hombre que ni siquiera se merece por su comportamiento tener un contacto verbal con Cristo? Pero Cristo lo escucha por algo que solamente Él puede ver. Entonces, a veces nuestros enemigos pueden inclusive ser transformados con actos de ejemplo de parte de nosotros hacia ellos. Ahora, si usted me dice, si esto es fácil, no lo es. Claro que es difícil. Claro que es difícil ser ejemplo en todo y sobre todo es difícil ser ejemplo para con aquellas personas que te han dañado. Entonces, como Cristo ya nos ha dado ejemplo y como Cristo ya nos ha mostrado un camino, usted sabe que para Cristo ganar la humanidad aparentemente tuvo que perder. De hecho, Él perdió su vida. Para poder ganarnos a nosotros, Él perdió su vida. Entonces pareciera ser que Cristo nos muestra un camino. Para ganar hay que perder. En este sistema, para que tú puedas ganar en este sistema, tú tienes que hacer perder a otro. No, pero Cristo te dice, pierde tú y vas a ganar. O sea, es totalmente diferente. Este mundo está en una posición totalmente y diametralmente opuesta como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, a consecuencia de esto, nada daña más la causa de Cristo, ¿cierto? En medio de la iglesia, nada daña más la obra del Señor que aquellos que son responsables de la iglesia y se rebajan a una conducta y a una manera de hablar o de comportarse indigna de ser un embajador de Cristo. Nosotros tenemos que saber cómo conducirnos en el día a día. Ninguna de nuestras problemáticas debe ser o debe poner en tela de juicio el camino de la salvación nuestra y del mundo. Debemos ser ejemplo aún en nuestros momentos más críticos, en nuestros momentos más difíciles. Aún ahí debemos ser ejemplo. Aún ahí debemos ser personas que superamos nuestros estados emocionales. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 3, mire lo que le exhorta a Timoteo, un joven que estaba siendo llamado al ministerio, pero que se enfrentó con algunas situaciones difíciles. Y el apóstol le dice, en 2 de Timoteo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, imagínense ustedes si nosotros predicáramos desde la perspectiva del sufrimiento. Nadie querría ser cristiano. Claro. ¿Usted cree que alguien querría ser cristiano cuando usted le dice, mira, tú vas a llegar al Señor, pero vas a sufrir por esto? Entonces me devuelvo, de que me vale estar aquí si voy. Lo que pasa es que el sufrimiento nuestro, desde la perspectiva de Dios, siempre tiene que ver con alguien del cual ese sufrimiento, alguien es beneficiario. Nosotros somos, ojo, usted y yo somos beneficiarios del sufrimiento de Cristo. Cristo sufrió por ti, por mí, y los beneficiados fuimos nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, el mundo cuando mira el sufrimiento, el mundo mira el sufrimiento y huye. ¿Por qué? Porque todos huyen del sufrimiento, ¿no? ¿Usted cree que cuando una persona se casa, cree que la persona cree que va a enfrentar una vida de rosas y claveles? La persona que se casa va a enfrentar momentos difíciles y va a sufrir por ese matrimonio que él quiso llevar adelante. Pero a la postre, cuando va edificando su matrimonio, después el sufrimiento se transforma ¿en qué? En aquello por lo cual él ha trabajado, se transforma ¿en qué? En un ideal de comportamiento, de convivencia, de comunión, de familiaridad. Pero nadie al comienzo es tan feliz dentro de la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque en la conexión, en el conocerse, en ir compenetrándose en el propósito de Dios, todas las personas, obviamente, cuando tienen que dejar de lado sus intereses personales, obviamente las personas sufren. ¿Por qué? Por un bien mayor, por el bien familiar. Entonces,
El apóstol le dice a Timoteo, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa entonces ser un ejemplo? ¿Cómo lo mira la palabra de Dios el ser un ejemplo? ¿No? Un ejemplo, ¿cómo uno lo mira? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando los padres, cuando los hijos tienen mal comportamiento y uno a veces le dice a los hijos, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la familia de tu comportamiento? Porque uno quiere que sus hijos sean un buen ejemplo. Y uno lo dice naturalmente, pero uno no lo dice en el aspecto de la desperfilación que uno sufre con el comportamiento de un hijo. No, uno lo dice de esa perspectiva, sino que uno lo dice, hijo, te vas a ver mal, vas a desentonar con el entorno. Uno no entendiendo que el entorno está en las mismas problemáticas que uno, ¿no? Uno está, todo en alguna medida están trabajando en el tema. Entonces, ¿qué significa ser un ejemplo, no? Un ejemplo, mire, extraño, la palabra de Dios usa como ejemplo una explicación extraña, ¿no? Tupos, para ejemplo, en griego se usa la palabra tupos, ¿no? Que significa como acuñar, como golpear, como acuñar, ¿no? Como golpear, ¿no? Y usted sabe que para que una obra maestra sea hecha, por ponerle un ejemplo, a una persona que le pasan una piedra, a un escultor de piedra le pasan una piedra, un torrón de piedra grande. Usted puede decir, ¿qué es lo que es eso? Y le preguntan a usted, ¿qué es lo que es eso? Una piedra. Pero usted le pregunta al escultor y le dice, ¿qué quieres que yo vea en esto? ¿Se dan cuenta? ¿Qué quieres que yo vea en esto? ¿Qué quieres ver? ¿Un animal, una persona, una obra maestra? Para ti es una piedra, pero para el que tiene experticia en trabajar y en acuñar nuestra vida, tú y yo no tan solamente somos una pelota de carne que anda por el mundo, nosotros somos un propósito de Dios, que aunque el mundo no lo conozca, Dios sí lo sabe. Y Él sabe cómo acuñarnos, Él sabe cómo golpearnos para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, los ejemplos en la vida son como golpes que tarde o temprano nos van formando y nos van transformando en un ejemplo de. Entonces, se usa la palabra cuño. Por implicación, la persona que es un ejemplo se transforma en un sello o en una cicatriz de algo, ¿no? Por analogía, se transforma, valga la redundancia, en una forma, en una estatua. Figurativamente es un estilo, un diseño, una semejanza de. Específicamente muestra un modelo por imitación o por instancias. Y al final, como último análisis, pasa a ser un ejemplo, una figura, una forma, un lugar, un modelo, una señal, un término. Todo eso explica la Biblia que es un ejemplo. Entonces, imagínense, nosotros solamente lo llevamos solamente a una sola palabra, un ejemplo. Pero ¿cómo se llega a ser un ejemplo? ¿Cómo se llega a ser una persona sobre la cual se depositan no tan solamente la confianza, sino que también se deposita los anhelos de hacia donde uno quiere llegar, ¿no? Usted sabe, por ser los niños hoy, estuve viendo un reportaje hace un tiempo atrás y resulta que los últimos 15 años las escuelas de fútbol han proliferado por todo lugar y todos los padres llevan a sus hijos para ver si de uno de esos niños sale un nuevo Messi, un nuevo Ronaldo, porque ya los diseños están, los modelos están. ¿Y qué es lo que hacen los hijos? Llevan a los niños a esas escuelas, aunque los chicos no saben ni siquiera lo que es un balón de fútbol, pero los llevan igual, porque en una de esas le dan forma a uno de esos prototipos que ya están en el sistema. Entonces, se va entendiendo lo que quiero decir, ¿cierto? Ok, entonces, ¿usted cómo llega a ser un diseño? ¿Cómo usted llega a ser en medio de un sistema que está viciado en todos los niveles de la sociedad? Y aun cuando la iglesia está cuestionada, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a ser un ejemplo? ¿Cómo llegamos a ser el paradigma de muchos? ¿Cómo llegamos a ser la inspiración de muchos? Por eso el apóstol le dice, tú sufre penalidades. Sé un ejemplo en las penas. Porque qué bueno ser un ejemplo en las alegrías. Uy, todos quieren ser ejemplo en la alegría, en que le vaya bien. Pero cuando te toca, como dicen por ahí, cuando te toca bailar
con la fea, se acuña mucho ese tema, ¿no? En este tiempo, estoy bailando con la fea. Y tú le preguntas al otro, no, yo estoy bailando con la re fea. Y tú le preguntas a otro, ni me pregunte, porque ya ni el rostro le veo. Entonces, de pronto, claro, tú le preguntas a la gente, de pronto tú puedes decir, no, me está yendo mal. Pero el que a uno le vaya mal, no hay aprendizaje, no hay un ejemplo que adquirir en todo aquello. Cuando a uno le va mal en ciertas circunstancias o en ciertas situaciones donde uno no hizo uso de las directrices correctas, ¿uno no aprende de eso? ¿O tú solamente aprendes de lo bueno? ¿No se aprende de lo malo también? Claro que sí. Entonces, en medio de un sistema que está viciado en todos los niveles de la sociedad, ¿cierto? Donde la iglesia tampoco escapa, ¿cierto? Porque también la iglesia está cuestionada con tantos comportamientos que no han estado a la altura de la representación de la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida entonces? Nuestra vida entonces no puede estar al azar. Nosotros no podemos relativizar un comportamiento. Nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento estable y ascendente, nunca descendente, ¿no? Los que están puestos por Dios para ser el paradigma, el ejemplo y la admiración de la sociedad, no puede ir en retroceso. Tú tienes que ver cómo vas en ascensión para que la gente que te mira, te observa en tu día a día, se inspire en conocer a Cristo, en conocer a Dios, porque te conoce a ti. Porque tu día a día es un día que va creciendo, ¿no? Que va añadiéndose cosas nuevas a tu vida. Y eso implica ser un ejemplo. Entonces, en medio de este sistema, el apóstol Pablo le exhorta a Tito. Vamos a Tito, por favor, capítulo 2, versos 6 y 7. Vamos ahí. Recuerde usted esto, ¿no? El ser un ejemplo para los que somos de Cristo, para nosotros no es una opción ser un ejemplo. Estamos movidos por Dios a ser un ejemplo, aunque esto cueste, amado. Dios te va a poner en circunstancias extremas para ser un ejemplo, críticas para ser un ejemplo. Entonces, el apóstol le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes. No, pero recuerde usted cuando la palabra dice joven aquí es para todos. No es que al joven a los jóvenes exhórtale, pero esto es para todos. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, muéstrate íntegro, serio. Mire qué bueno es esto, ¿no? Porque de pronto usted sabe que el joven es bueno para hablar, pero a lo mejor puede ser malo para practicar. Por eso es lo que está tratando de decir el apóstol aquí. Pero tú que eres joven y que yo te dejé a cargo de todo esto, sé un hombre serio, ¿no? Hay un proverbio que habla acerca del muchacho, ¿no? Dice que el corazón del muchacho es dado a la necedad. Y parece que el apóstol Pablo está haciendo alusión a eso, ¿no? El corazón joven es necio, toma decisiones necias por la naturaleza propia del muchacho. Ahora, cuando tú tienes ejemplos visibles de jóvenes que son íntegros, serios, intachables, obviamente los jóvenes que están alrededor no tienen nada más que imitarlo. O sea, no tienen por dónde desmarcarse de aquello. ¿Y por qué no tienen por dónde desmarcarse? Porque sus padres pueden decirle, míralo a él como un ejemplo. Míralo a él como un ejemplo a seguir. No te estoy pidiendo que seas como él. Toma su ejemplo. Porque cada uno de nosotros somos individualmente somos únicos. Pero tú puedes adquirir el ejemplo de otro. Entonces, el apóstol le está diciendo a Tito, exhorta a los jóvenes que sean prudentes, pero muéstrate tú como un ejemplo. O sea, que no tan solamente la enseñanza esté en tu boca, que el ejemplo sea algo visible, que sea algo detectable, que sea algo que la gente lo ve y lo ve a simple vista. Entonces, para que la enseñanza de Tito fuera eficaz, ¿cierto? Debía ser respaldada por el testimonio de su vida. Él mismo debía ser la demostración vívida de lo que él enseñaba. La armonía de lo verbal y lo vivencial debía ser evidente a todos por su conducta, ¿no? Desde el más sencillo hasta el más intelectual tenía que entender el mensaje. Ahora recuerde usted que dentro de nuestras prácticas y enseñanzas, tú tienes que ser una persona que tu testimonio tiene que afectar al más inocente o al que menos sabe como al que más sabe, ¿no? Al más intelectual como al menos intelectual, ¿no? Tú tienes que con tu testimonio y con tus palabras ser claro, ser claramente visible y detectable en lo que tú enseñas y lo que tú haces.
Y ojo, esa capacidad no la tienen todos, ¿no? Por eso tenemos que aprender cómo dentro de una sociedad que se perfecciona en muchas cosas, en su lenguaje, en los aprendizajes, tú tienes que ver cómo en tu lenguaje te perfeccionas, usas palabras que son de alto valor en el significado, pero también son de alta comprensión para aquellos que no tienen esa cualidad de entender. Y nosotros tenemos que ser ejemplo en eso también. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito, ¿no? Le está diciendo, sé un ejemplo. Aunque obviamente hay personas que son ansiosos y precipitados. A esto se les debe enseñar con mucha seriedad, a ser sobrios, ¿no? Hay personas a las cuales tú tienes que enseñarle con mucha delicadeza porque tienen la piel muy sensible. Pero hay otros que no, hay otros que están, y con esto no quiero cualificar, ¿no? No quiero cualificar, pero a personas que tienen definitivamente un llamado, y evidente llamado, tú no les puedes dar ni un centímetro. No, tú tienes que exhortarles con vehemencia. No estoy diciendo con agresividad, pero tienes que ser claro con esa persona. Pero la persona que recién está dando sus primeros pasos, obviamente que a lo mejor hay que ser más dedicado, hay que ser más ilustrativo, pero no menos radical, ¿ok? El hecho de que uno sea más cariñoso, más amoroso en la enseñanza, no quiere decir que en aquello va a haber menos convicción. No, tenemos que ser ejemplo en todo. Tú tienes que ser ejemplo en todo y con algunos tú vas a tener que aplicar una mano un poquitito más firme. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda y no te esté diciendo toda la vida que está en el proceso, ¿no? Que pasan 20 años y tú le preguntas a la persona, ¿cómo te ha ido? Bueno, aquí estamos en el proceso. Oye, pero han pasado 20 años, los procesos largos que te toca vivir a ti. Entonces, de pronto hay gente que uno tiene que decirle eso, córtala con los procesos. Si hay aprendizajes que tienen que aprenderse rápidamente, ¿para qué? Para que tú puedas ser rápidamente un ejemplo para esta sociedad. Para eso estamos siendo exhortados. Amén. Entonces, hay gente que es ansiosa, precipitada. Con aquello hay que ser serios, un poquitito más vehementes en la enseñanza. Entonces, nosotros debemos aprender con mucha humildad, debemos aprender que el orgullo no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Y la gente normalmente ansiosa y por querer aprender de una forma bien particular, aquí no hay formas particulares de aprender. Ya tenemos un estándar. Y ya lo hemos dicho en cada exhortación que comenzamos. Leemos lo que dice Primera de Corintios acerca de la edificación del carácter del Hijo, como tú tienes que edificar. Por lo tanto, vuelvo a decir que tú no tienes que inventar la rueda en esto. Mira a Cristo y vas a tener ahí el modelo, ahí vas a tener el paradigma perfecto. Debemos, entonces, de acuerdo a esto, seguir el ejemplo de aquellos que nos guían por caminos de honra y superación espiritual, que nos inspiran a la grandeza divina, que son visibles y manifestadas en ellos. Nosotros tenemos que aprender a admirar a esas personas. Así como yo admiro a otras y me edifico con ellas, aprendo de ellas. Cuando las tengo cerca de mí, me dedico a preguntarles. Soy molestoso en eso. ¿Por qué? Porque si yo sé que hay una persona que tiene algunas horas para estar a mi lado, voy a aprovecharla al máximo. ¿Para qué? Para que toda la experiencia, ¿cierto? Para todos los nutrientes que esa persona tiene en su calidad de persona, de todo lo que ha aprendido en la vida, yo tengo que ver cómo accedo a ello, cómo tengo acceso a eso. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma yo tengo acceso a aquello? Cuando yo honro a esas personas y quiero nutrirme de sus ejemplos. Mira lo que dice Timoteo. El apóstol le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4:12, él le dice, porque pareciera ser que los jóvenes, yo personalmente como pastor tengo mucha esperanza en los jóvenes de esta generación. Yo encuentro que este texto del apóstol Pablo es un texto muy actual. Yo encuentro que los jóvenes hoy pueden desbaratar mentalidades, pero necesitan ir acompañados con un buen comportamiento. Si tú hablas bien, pero tienes un mal comportamiento, tú vas a ser el hazmerreír de tu entorno. Pero si tú tienes un comportamiento íntegro, intachable, si tienes una persona prudente, si tienes una persona con vocabulario, si tienes una persona con información correcta, precisa, exacta, que cuando tú das una opinión, esa opinión es admirada y de pronto la gente abre los ojos de acuerdo a las cosas que tú conoces y sabes,
esa persona no va a pasar desapercibido de lo que tú estás diciendo. Pero cuando tú digas algo, la primera lectura de lo que la persona va a hacer cuando tú digas algo, esa persona lo que primero que va a mirar todo tu ser, tu comportamiento, tu forma de conducirte, eso es lo primero que va. Si lo que verbalmente tú expresas no está de acuerdo, ¿cierto?, a tu comportamiento, tú vas a ser visto como un payaso. Disculpa que sea tan fuerte en esto, ¿no? Vas a ser visto como un payaso. ¿Por qué? Porque dices una cosa pero haces otra, ¿no? Y nosotros necesitamos, en este tiempo, yo personalmente como pastor, tengo mucha esperanza en los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos de comunicación donde nuestros jóvenes tienen el acceso que hace 20 años atrás nosotros no teníamos acceso a cosas que hoy en un clic tú lo tienes ahí. ¿Tú sabes cuánto costaba para nosotros tener una información cuando estudiábamos y teníamos que ir a la biblioteca y teníamos que esperar que los que arrendaban los libros tenían que devolverlo y esperábamos una y otra vez, íbamos a la biblioteca a buscar un libro porque no estaban los libros? Así nosotros dependimos de aquellas situaciones, ¿no? Nos transformamos en bibliotecarios, tan metidos ahí, los que no podíamos comprar libros y teníamos que ir ahí. Pero hoy tú toda la información la tienes ¿a qué? A un clic tienes toda la información. O sea, el joven que hoy no está preparado está perdiendo su tiempo. Si nosotros con la limitancia que teníamos en aquellos tiempos podemos hoy hablar de muchas situaciones porque invertimos y aprovechábamos de leer lo que más podíamos. Un libro en nuestra mano. Yo cuando era más joven, recién comenzando en los caminos del Señor, yo me devoraba los libros, ¿no? Iba a las librerías y como no podía comprarlos, ¿cierto?, los leía y leía 10 páginas, después volvía al otro día, leía otras 10 páginas, no los podía comprar, no tenía recursos. Pero no porque no tenía recursos, no iba a leer. De pronto el dueño de la librería me miraba así con una cara un poquito así medio de no ser muy amigo, ¿no? Pero era cristiano, no me podía decir nada. Si era una librería cristiana a la que yo iba. Además es pastor lo hoy día. Hace un tiempo atrás se lo recordé. Cuando yo iba a leer los libros, no me miraba. Y nada, con muy buena cara le decía. Pero al final yo quería aprender, yo quería nutrirme, ¿no? Y de esa forma yo lo hacía. Pero hoy la juventud que nosotros tenemos tiene todo a un clic, no tiene ni que moverse de la casa. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ¿cuándo la gente no va a tener en poco tu juventud? ¿Cuándo tiene en poco tu juventud? Cuando tú eres un joven hueco, sin información, vacío de conversaciones, sin sentido. Cuando tú eres un joven así, obviamente nadie te va a admirar. Obviamente que te van a mirar en poco. Pero cuando tú eres una persona acotada a conversaciones con contenido, cuando tú eres una persona que cuando habla desprende sabiduría, entendimiento, dejas una enseñanza, oye, no vas a pasar desapercibido en este sistema. Claro que no. Vas a sobresalir del montón de la gente. Y de hecho Dios en el pasado nos mostró jóvenes que sobresalieron. ¿Por qué? Porque eran personas entendidas. Eran personas que no transaban. Eran jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, este pedacito es para los jóvenes. Cuando estamos hablando de esos jóvenes, eran jóvenes que se guardaron. Eran jóvenes que hicieron una buena elección de su profesión, de la elección de Dios. Entonces, tú eres un joven del cual Dios ha hecho una elección de ti. Y tú no puedes jugarte la vida, la juventud no te va a durar para siempre. Los que aprovechamos bien nuestra juventud, hoy nosotros somos el resultado en lo cual nos invertimos. Si tú me preguntas a mí, yo no quiero ser arrogante ni soberbio, pero yo me preparé para esto. Yo me preparé años para esto. Años. Leyendo. Mientras jóvenes estaban en otras situaciones, yo estaba a los pies de gente que me enseñaba, gente que me instruía. Tú me dices, a lo mejor para ellos yo perdía mi tiempo. No, yo ganaba mi tiempo. Yo me invertía, me instruía, aprendía de los más adultos. Y yo soy hoy el resultado de toda la inversión de otros sobre mí. Yo no perdí mi tiempo. Entonces yo puedo decirte que aproveché mi juventud. Claro que la aproveché. De los 17 años en la iglesia, no salí nunca más de ahí. Me nutrí y me devoré. Y hoy puedo decir que puedo ser un ejemplo. Lo fui para mi generación. Lo sigo siendo en el presente. Y quiero seguir trabajando para seguir siéndolo para los ancianos, ¿no? Ya me faltan 5 años. Paso la barrera de los 60 y ya voy a pasar a la tercera edad. Bueno, que se demore un poco nomás. Entonces el apóstol le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud. Nadie.
Pero ¿cuándo no la van a tener en poco? Cuando tú seas una persona en verdad con valores. Y con valores que destaquen que tú eres una persona que está preparada. Entonces, el apóstol le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. Y mire lo que dice, palabra. ¿Qué significa palabra? No tan solamente en lo que dices, sino que en lo que aprendes. Porque tú lo que hablas es lo que aprendes. En palabra, conducta, comportamientos. La gente va a mirar tu forma en la cual tú te comportas, va a mirar lo honroso que eres, si eres una persona antipática, si eres una persona que te importan poco los que están a tu alrededor, así te va a mirar la gente. Pero cuando tú eres una persona amable, delicada, que piensa en los demás, que piensa que a lo mejor saludar a alguien puede ser distintivo y determinante para que esté en un lugar. Mire, nadie vuelve a un lugar donde no lo... ¿Quién volvería a un lugar donde no lo toman en cuenta? Nadie. Pero cuando tú eres parte de una casa espiritual y tú eres el distintivo de la amabilidad, cuando tú eres el distintivo de la delicadeza, de la preocupación, tú no pasas desapercibido. O sea, hay muchas formas de destacar en la vida. De pronto hay personas que dicen, pero pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo destacar? Hay muchas áreas en las cuales tú puedes destacar. Solamente tienes que hacer el esfuerzo. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. El apóstol pudo haber añadido muchas otras cosas. Pero aquí ya te dejó una plataforma para los jóvenes. ¿No? Esto es una plataforma para los jóvenes, para él. Es ejemplo para todos ellos. Entonces, la exigencia de Pablo no alude a un comportamiento pasajero, sino a un cambio permanente y ascendente, como dije anteriormente, que lleva a una transformación plena, total, donde los ejemplos, por el nivel expresado y vivido, no admiten cuestionamiento. Cuando una persona tiene comportamientos de altísimo nivel, nadie te juzga, nadie te critica, nadie te evalúa. ¿Por qué? Porque tu expresión corporal, verbal y de acción es tan notable que las personas ni siquiera se atreven a preguntar. Lo único que te preguntan es, ¿cómo llegaste ahí? Hacia allá de donde nosotros vamos. Y recuerde que esto no es para que tú lucres egocéntricamente, sino que es para que tú seas un ejemplo. Ser un ejemplo es una cosa. Lucrar de las cosas buenas que tú haces es otra. Y eso ya es egocentrismo y no podemos caer ahí. Entonces, el apóstol le está diciendo, sé un ejemplo. Sé un ejemplo. Es una orden, no es una opción. Sé ejemplo. Te dejé en la ciudad para que establezcas anciano, para que establezcas un liderazgo. Sé ejemplo de ese liderazgo. Sé ejemplo de esa gente. Entonces, tal exigencia entonces nos lleva a una plataforma de ser un ejemplo aún en los tránsitos difíciles de la vida. En aquellos escenarios donde no deseamos ser los protagonistas de esa imitación y esa admiración. Vuelvo nuevamente a recordar, ¿quién quiere ser un ejemplo de admiración en las cosas difíciles? ¿Quién? Por eso los dones extraordinarios son tan pedidos, ¿no? Todos quieren dones de milagros, sanidad y todo, pero ¿quién quiere tener los frutos de la paciencia? Porque Dios, para mostrarte como un fruto de paciencia, ay, Dios mío, Dios te va a hacer pasar por cosas. O de fe, o de mansedumbre, o de humildad. Dios no hace pasar situaciones críticas. ¿Para qué? Para ser un ejemplo, pero para ser un ejemplo en aquello, tú necesitas tener un tránsito un poco tormentoso. Entonces, el apóstol Pedro, mire con la fineza que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 23, mire el apóstol Pedro lo que dice aquí. Él dice, pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 23, dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Para esto fuisteis llamados porque Cristo también padeció por nosotros. Mire el ejemplo que hace Cristo. Si tú estás padeciendo por alguien, padece. O sea, al final nosotros tuvimos a alguien que padeció por nosotros y ese fue Cristo. ¿Estás padeciendo por alguien? Padece. Hay gloria en eso. Hay alabanza en aquello. Y le dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, claro, ser un ejemplo
en las cosas críticas de la vida, alguna persona querrá, como aquellos que dicen, ¿no puedo hacer 4 cursos en uno para no demorarme tanto en la vida? ¿Se ha dado cuenta de que hay personas que no quieren sacar 4 años, Dios mío, no lo puedo hacer en uno? No, los temas de la aflicción y de la enseñanza espiritual no admite atajos. Tú para esto no necesitas atajos. Entonces, hoy en los sistemas que vivimos, nadie quiere ser, por ejemplo, hoy, mientras yo leía esto, me recordaba esto, ¿no? En los sistemas que vivimos hoy, el apóstol Pedro aquí, mire, dice, si estás sufriendo, padece. El apóstol Pedro le decía a Tito, sufre penalidades. No te vas a morir por eso, vas a aprender. Vas a ser edificado, vas a madurar. Hoy los sistemas que vivimos, nadie quiere ser ofendido ni pasado a llevar. Todos defienden sus causas como las más dignas de ser entendidas, defendidas y legitimadas. Usted ve cómo el feminismo hoy está teniendo un protagonismo atroz. Imagínense hoy día como este tema está tan bullante. El otro día estábamos conversando con algunos aquí. O sea, yo ahora con todas estas leyes que hay y todo esto, el día que le estén pegando a una mujer en la calle, yo voy a pasar de largo porque hasta a lo mejor me involucran a mí en la pateadura que le pueden estar dando a alguna mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no quiere que la defiendan, ella quiere sus derechos y quiere todo. Ok, pues, entonces que las leyes la defiendan. Si usted defiende, usted puede salir mal parado. Hoy estamos críticos con respecto a eso. Porque ya la ley no te da margen si tienes que hacer o no tienes que hacer, si tienes que intervenir o no tienes que intervenir. Entonces, de pronto las leyes, en vez de concedernos plataformas en las cuales nosotros podamos cuidar a nuestras mujeres, honrarlas, el problema no es que no hay un problema con la ley, hay un problema con el comportamiento de las personas. Una ley no va a evitar los comportamientos de una persona. Si lo que las mujeres necesitan no es una ley que las ampare. Necesitan una sociedad, hombres que las valoren. Pero eso no pasa por una ley. Eso pasa por comportamiento, por enseñanza. Entonces, cuando tú tienes tan malos ejemplos en cuanto a las mujeres, obviamente muchas salieron aprovechándose del tema y están exigiendo más de las cosas que en verdad se deben. ¿Por qué? Por un tema de aprovechamiento. Ahí hay un muy mal ejemplo. Entonces, cuando tú ves eso, tú ves un escenario crítico. Entonces, los problemas no son que necesitamos más leyes. Nosotros necesitamos que nuestra gente tenga aprendizajes correctos. Y eso va a evitar que hayan tantas leyes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Así le aliviamos el trabajo a los policías, a la PDI, para que puedan dormir más cuando hacen su guardia y todo eso, que cabeceen un poquitito. A los carabineros. Dios mío, que ya los carabineros no saben si ir o no saben si van a salir. Esto está crítico, hermano. Si esto es crítico. Antes los varones golpeaban a las policías, hasta las mujeres están golpeando a la policía y todo. Y dígame usted. Entonces exigen derechos. Pero lo que nosotros necesitamos son ejemplos. Ejemplos dignos de imitar, dignos de admirar, dignos de seguir. Me acordé de una dama, mire, me llegó, recién me acordé, ¿no? Ve que ustedes que las feministas, para poder protestar, muchas fueron con su torso desnudo a la protesta, pero una dama que también pareciera ser que en sus años mozos, años 40, 50, para protestar, ella dijo, yo para protestar no necesito mostrar mi cuerpo, necesito mostrar la inteligencia y la sabiduría con la cual debemos hacer las demandas. El cuerpo no habla, pero tu preparación y todo aquello que tú has aprendido sí. Entonces, por eso el apóstol dice, sé ejemplo en palabra, conducta, fe, pureza y todo lo demás que tiene que ver. Entonces, cuando nosotros observamos esto, no podemos quedar indiferentes a las cosas que están sucediendo. Tú tienes que ser un ejemplo. Aunque el sistema no sea un ejemplo, tú vas a ir en dirección de aquello. No, este sistema va en dirección diametralmente opuesta a lo que hacia donde nosotros vamos. Cuando observamos a nuestro alrededor, entonces, Pablo relata el ejemplo de los primeros padres y sus consecuencias. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10.
verso del 1 al 6 dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros, ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Estaba ahí o no? Sí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Recuerde usted que el pueblo de Dios fue consumido por malos ejemplos. Dios cuando, y el apóstol lo recuerda, imagínense, eso sucedió casi 3000 años atrás de la época de él, pero el apóstol lo recuerda y dice, recuerden ser nuestros padres. Ellos hicieron y fueron en dirección opuesta a lo que nuestro Dios les ordenaba y recibieron el ejemplo, la retribución a su extravío. Entonces, amado, en esto usted tiene que entender, nadie escapa de los resultados, de los ejemplos que ha dado el ejercicio de su vida. Usted va a obtener aquello. Entonces usted tiene que ver en lo que se va a transformar. Usted tiene que ver si se va a transformar en un ejemplo de bien o de mal. Si tú vas a ser un ejemplo de inspiración o de maldad, nosotros debemos analizar eso. Sobre todo por ser aquí, los que son hijos mayores y tienen hijos, el hijo mayor siempre tiene responsabilidades, pero también tiene privilegios. Pero al hijo mayor le gustan más los privilegios que las responsabilidades. Entonces, los hijos mayores siempre tienen la responsabilidad de ser la guianza de los menores, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque los mayores no lo crean, los mayores siempre son como la inspiración de los hermanos. Entonces, si tú haces algo bueno, ellos van a emular, ellos van a seguir tu guianza. Pero si tú eres una persona incorrecta, si tú eres una persona desordenada, si tú eres una persona que te da lo mismo ser un ejemplo, tendrás que responder por el resultado de aquellos que te admiraban, tus hermanos, los más pequeños, aquellos que están a tu alrededor. Entonces, el apóstol entonces enseña. Todos queremos ejemplos en las cosas buenas, pero nadie quiere contar, por ejemplo, sus desaciertos. Es bueno ser un ejemplo en las cosas buenas, pero ¿quiénes quieren ser un ejemplo de transformación? ¿Quiénes quieren ser un ejemplo de cambio de vida? Mire, hay personas que en la vida dicen, mire, yo tengo un pasado, pero no me pregunte por él. Entonces, ¿a quién le beneficia tu pasado? Si tú lo callas. Hay tanta gente que a lo mejor se beneficiaría de tu pasado. Y decir, mira, yo era así y hoy soy así. Dios me transformó, me cambió, tienes esperanza. Porque de pronto la gente cuando entra en nuestras iglesias y ve que todos somos perfectos, que hablamos de la perfección, que hablamos del ser, entonces la persona entra y dice, no, aquí todo es muy bueno, yo me voy de aquí. No, pero cuando conocen nuestro trasfondo, de donde nosotros venimos, entonces tú generas esperanza en ello. ¿Por qué? Porque eres un ejemplo de transformación. Entonces, nunca debemos temer compartir nuestra vida. No te estoy diciendo que seas explícito en las cosas que viviste. Solamente di de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde tienes la esperanza para llegar, ¿no? La gente lo necesita. La gente necesita escuchar que tiene esperanza. Dime tú, ¿cómo una persona que lo ha hecho mal toda su vida, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, cómo esa persona se inspira en cambiar si no hay alguien que le inspire? Entonces, aún nosotros en esas situaciones tenemos que ver cómo somos una inspiración para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que no tienen la más mínima posibilidad de salir de sus estados críticos. Entonces, mire lo que dice el apóstol. El apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles, no escatima compartir quién él era. Y en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12 al 16, él declara y dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Mira aquí lo que dice. Yo era blasfemo, perseguidor, injuriador. Y cuando él usa estas tres palabras, aquí en estas tres palabras está también, implícitamente también está las palabras, fui un asesino, fui un vulgar asesino, fui despiadado, fui implacable. No lo dice explícitamente, pero implícitamente está ahí. Porque fue perverso. El apóstol Pablo fue malo, fue maltratador. Y él lo dice textualmente, él no escatima a decirlo. Pero dice, además de eso, dice, mas fui recibido a misericordia. ¿Tú crees que estas palabras no le hacen bien a una persona que ha sido mal en la vida y de pronto tú le dices a esa persona, oye, tú puedes ser recibido a misericordia como yo? ¿Tú crees que eso no es inspirador para esa persona? Esa es una gota de agua en un desierto donde nadie da oportunidades. Porque tú en este sistema cometes un error y aunque seas una persona brillante en el tiempo, te van a refregar aquello que saben de ti toda la vida. Este mundo no perdona, pero Cristo sí. No tan solamente perdona, sino que te limpia y te da una nueva hoja de vida para que la escribas de forma diferente. Amén. Entonces, el apóstol dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo. ¿Para qué lo que era entonces todo esto? Para ejemplo. Por eso tú estás aquí, para ser un ejemplo en todo. Para eso tú estás aprendiendo en esta mañana, para ser un ejemplo en todo. En todo. En lo que yo no soy un ejemplo, tú como eres parte de este cuerpo lo puedes ser. Entonces si alguna persona de pronto llega aquí y no tiene mi testimonio, pero yo conozco a uno de ustedes, yo le digo, mira, hay alguien aquí que te va a entender. Mira, conversa con tal. Él te va a entender. Él tiene el testimonio exacto de lo que tú has vivido. Y qué glorioso se hace ahí el cuerpo, porque todos colaboramos en edificar a otros. Porque hay ejemplos que yo no tengo en mi vida, pero esos los tienes tú. Y eres parte de este cuerpo, puede ser el instrumento de redención, de salvación, de transformación, de inspiración para esa persona. Entonces, el apóstol dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero, ¿cierto?, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, el mismo Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versos 10 y 11, él dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. No, todos queremos ejemplo de prosperidad, de que nos vaya bien en todo. El apóstol dice, ejemplo de aflicción. ¿Qué quiere ejemplo de aflicción? Para ver cómo pasar las aflicciones con alegría, con gozo. El apóstol Santiago es el que dice, tened por sumo gozo, ¿no?, cuando os halléis en diversas pruebas. El apóstol Santiago sabe de lo que está hablando. Él tuvo una muerte muy tormentosa. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis visto de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mire, aquí el apóstol Santiago habla de los ejemplos de aflicción, pero no pone el resultado de la aflicción. ¿Cuál fue el resultado de la aflicción del apóstol, de los apóstoles de Jesucristo? Rey sobre todas las cosas, Señor, se le dio un nombre por sobre todo nombre, añadió muchos hijos a la gloria. ¿Y qué pasó con Job? Job, dice la palabra de Dios, que cuando él fue restaurado, tuvo el doble de hijos, el doble de propiedades, el doble de honra, el doble de todo. ¿Por qué? Porque el que es afligido siempre lo es por una causa. Dios no te va a tener siempre afligido toda la vida. Siempre hay un porqué y un para qué. Amén. Entonces, siendo ejemplo en todo el día de hoy, Dios quiere mostrar entonces a través de nosotros que lo que se ha propuesto, Dios quiere mostrarnos que lo que se ha propuesto lo cumplirá, porque somos los instrumentos de sus planes y de sus propósitos. Tú y yo somos los instrumentos, los que cargamos la esencia de Dios. En Filipenses, capítulo 3, verso 17 al 20, el apóstol dice, y ya estoy terminando, hermanos, sed imitadores de mí. El apóstol, ¿no? Vean mi ejemplo.
Sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Amados, hay ejemplos para bien y ejemplos para mal. Y tú decides qué ejemplo ser. Tú decides el ejemplo que vas a hacer en este mundo. Tú decides lo que vas a hacer. Tú decides el resultado de lo que tú serás. Como Dios en su palabra dice, Dios en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo, verso 5 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si tú eres un buen ejemplo, tú no tan solamente vas a honrar a Dios y glorificarlo a Él, el rédito espiritual, la ganancia que tú vas a tener, va a ser imposible de no tener y de no administrar en tu vida. Dice también el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 7 al 10, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Mire qué importante es ser un ejemplo para las personas, porque eso te permite a ti decirle a alguien, mira, tú has visto cómo yo me he conducido en la vida. Tú le estás diciendo, toma mi ejemplo. Eso le estás diciendo. Tú no te puedes desperfilar, el cristiano de hoy no se puede desperfilar y decir, mira a Cristo. Él no puede mirar a Cristo. La única Biblia que algunos mirarán será tu vida. Es la única Biblia. Y si esa Biblia no tiene claridad en lo que expresa, van a tener una muy mala información. Muchos, la única Biblia que leerán será tu vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Él dice, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, porque derecho tenían, porque el que trabajaba en el altar tenía el derecho de parte de Dios de vivir del altar. Pero él decía, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, entonces tampoco coma. Entonces, si tú quieres disfrutar de las garantías, de los beneficios del reino de Dios, sé un ejemplo. Sé un ejemplo en todo. Por tanto, dice, para terminar con el último verso, y ya terminar esta lección, me quedan 3 minutos. 1 Corintios capítulo 4, versos 16 al 20. El apóstol es severo y directo con su exhortación. Dime si no es ser, esto es ser severo, directo, porque hay algunas personas con las cuales hay que ser muy directo. Hay que ser severos por sus comportamientos duditativos y pendulantes, ¿no? Hay que amarlo. Claro que sí, hay que amarla, claro que sí, pero no hay que ser contemplativo con las malas conductas. Las malas conductas hay que combatirlas directamente con la palabra, no con enojo, no con rabia, con claridad en la palabra de Dios. Y el apóstol lo exhorta muy bien aquí, ¿no? Él dice, por tanto, 1 Corintios capítulo 4, versos 16 al 20, por tanto ruego que me imitéis por esto mismo. Mire, vuelvo a repetir, él usa mucho esta palabra, imitar. Tomen mi ejemplo. Él usa mucho esa palabra. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado hijo y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en la iglesia? Gente que no tan solamente escuche bien, sino que exhorte lo que se le ha enseñado, tal como se le ha sido enseñado. Y no venga a improvisar en cosas que no se le han instruido. Y el apóstol aquí, el apóstol Pablo es enfático. Les voy a enviar a mi hijo. Él les va a comentar acerca de mi proceder. No le va a comentar cosas improvisadas. No, su proceder, de su padre espiritual. Entonces, el cual os recordará mi proceder de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos, entonces aquí él es severo, porque él dice, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros para corregir esto, ¿no? Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras,
sino el poder de los que andan envanecidos. Y aquí el Señor, a través de él, le inspira y le dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando habla de poder, está hablando del poder milagroso de Dios, ¿no? Porque ahí es poder en la palabra dunamis, ¿no? Que es la eficacia, el ímpetu, la capacidad, la potencia que el Espíritu de Dios da. Por tal razón, amado, que todo ejemplo que de ti se desprenda sea un ejemplo que viene directamente, derramado y descargado desde el cielo, ¿no? Que es aquello que no tan solamente golpea, transforma y edifica la vida de las personas, sino que también las inspira para ser una inspiración para con otros. Amén. Que esta mañana esta palabra no tan solamente permanezca en vuestro corazón, ¿no? En vuestros corazones, sino que también sea atesorada, analizada. Analícela. Analícese usted al alero de todo lo que hablamos esta mañana. Esta hora y cuarto que hablamos en este discipulado. Todo lo que analizamos a través de la palabra. Analice cómo está su ejemplo. Analice cómo usted está haciendo bien, cómo usted está siendo visto por los demás. Analice. Analice cuántos se acercan a usted, cuántos le procuran, cuántos anhelan beber de lo que usted es. Usted haga ese análisis. ¿Y por qué? ¿Por qué le pido que sea solícito en analizarlo? Porque usted no tiene tiempo, ni yo tenemos tiempo para perderlo. Necesitamos ser ejemplo a los creyentes y a los que no lo son, también.